Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Este es su programa Fusión Rock a través de Mexiquense Radio. Agradezco a todos ustedes que nos acompañan hoy, 24 de diciembre. Ya están preparando la comida, la cena, todo. Y pues en esta ocasión quiero saludar primeramente a nuestros amigos de los controles técnicos, por supuesto. Mi nombre es Ruth Milka y el mismísimo Gerardo Montaño está con nosotros. Él es un artista plástico, él es muralista, pero él se rodeó de su primer día de vida a la actualidad del rock. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias. En realidad también soy albañil del arte. Ahora a ver. Bueno, sí hemos visto tus albañilerías. Yo nací en la colonia Roma y crecí en Condesa. En esas zonas siempre había muchos escritores, pintores, músicos, por supuesto. Y ahí, sobre todo mi generación, pues fue rock and rollera. Pero entonces muchos de mi generación hacían rock. Yo en realidad, yo crecí en la casa de mis padres oía música culta, música clásica y ópera. Y jazz por parte de mi madre. Y no había de rock, solo teníamos un disco de El Abraxas de Santana, era el único. Pero mis papás, cuando yo tenía 6, 7 años, recogieron un chavito de la calle, bueno, que vivía con nosotros, pero yo, chavito entre comillas, tenía 15 años, era mayor que todos nosotros. Y él le decían el Paletas porque vendía paletas. Paletas. Siempre los apodos mexicanos. Y se apellidaba Roberto Nieves, al parte. El Paletas. Él era de la generación de Avándaro, estoy hablando, o sea, era medio hippie y todo. Y él se ponía, mis papás nos encargaban con él y oía estaciones de radio y ponía Led Zeppelin, Sabbath, lo que pasaba. ¿Cuál era, La Pantera o cuál? La Pantera, Radio Éxitos, Peace and Love, La Tribu. Todo eso él oía y tenía sus discos y por eso a mí me empezó a llamar la atención, sobre todo cuando comencé a ver las portadas, ¿no? Porque también tenía un primo que ya asistía mucho a los conciertos. A él le decían la muñeca porque traía el cabello largo, pero el rollo visual siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Claro. Desde niños. De hecho, ayer me estaban preguntando que desde cuándo pinto. Yo tengo una pintura que mi mamá guardó mía desde de 4 años. ¿Y qué fue lo que pintaste? Ay, eso sí, pues el sol, la luna... Pero a tu estilo, pues. O sea, el sol es negro, imagínate. Claro, ya desde ahí se veía el toque. Sí, y tengo ahí unos dibujos que mi mamá, antes de morir, me pasó que ella guardó durante años, ¿no? Que fue el mural en Rocotitlán y que comentabas que todo el mundo pensaba que era la historia del rock, pero ahí tiene otra explicación. Sí, en realidad fue de los músicos que tocaban seguido en Rocotitlán en aquella época. No fue, por eso no está Javier Batis, varios no están, que son parte muy importante de la historia del rock mexicano, porque no fue planeado así. Se fue planeado por los grupos, eran 36 personajes y se supone que íbamos a ir poniendo 12 cada año, ahora sí que uno por mes, sino los 12 cada año, que iban triunfando. Ya no se hizo, es todo lo demás. Se modificó, pero ahí está, ahí fue tu primer marca visual, artística en el rock. Sí, bueno, ya desde antes había hecho yo volantes y pósters para el Hijo del Cuervo, para toquines que hacíamos, o sea, con las insólitas, con newspaper, con Mistus, yo ya estaba haciendo tus dibujos y pósters para los conciertos. Los flyers, todo eso. Ahora, justamente hablas de las insólitas, ¿verdad? Imágenes de Aurora, los Caifanes, y que tú tienes muchas experiencias padres porque pues te moviste en ese circuito, te moviste con ellos, viviste el rock desde sus historias. Sí, pues yo a Saúl lo conocí y Saúl todavía tenía guitarra de palo. Entonces, y no tocaba ninguna. Tu primera banda se llamaba Deimos y era del colegio de Luis Vives, que ahí nos conocimos allá, nos conocimos por un amigo de él que tocaba precisamente en In Memoriam, que fue su segunda banda, que le compró a un amigo mío una patineta y se lo fuimos a entregar, que pues vivíamos unas cuantas cuadras de mi casa, y ahí nos conocimos Saúl y yo, y ya sabes, en aquella época veías pelo largo y luego a platicar y qué grupos te gustan, y nos encontrábamos muy seguido en el cine Bella Época, de ahí de Tamaulipas, en la colonia Condesa, que cambiaban las películas diario, porque en aquella época no había conciertos, entonces íbamos al cine. Ahí aprendimos en ese ambiente a poner un escenario, a poner luces. Yo al final de cuentas me quedé en las luces con infinidad de bandas muy importantes en México, ¿no? Entonces lo comenzamos a hacer lo que nosotros queríamos autogestivamente, aunque esta palabra ya se utiliza mucho. Sí, no había estudios de grabación, los hicimos.
No había conciertos, los hicimos. No había antros, los hicimos. No había compañías de discos, las hicimos. Solo música clásica. Sí, o jazz. Lo más popular era jazz, ¿no? Entonces, no había tutoriales. O sea, si acaso comprabas la guitarra fácil y aprenderte. Claro, existían esas revistas donde ellos empezaban ya a practicar la guitarra o para cantar. Y no venían con cosas de rock, pero te aprendían los panchos. Lo interesante de lo que nos estás contando es justo esa libertad. Libertad de hacer, de pensar, de sentir, aunque también había ciertas restricciones en cuestiones políticas, sociológicas, sociales más bien, en cualquier sentido, pero ustedes lucharon por esa libertad. Siempre va a haber gente que no le parezca lo que haces. Claro. Pero si tú crees en lo que haces, te digo, si estás buscando la fama, búscalo por otra. La fama se da después de mucho trabajo. La fama, y sobre todo, más que la fama, la trascendencia, la importancia de tu trabajo. Eso primero no se va a dar. Yo sé cuando está uno joven quisiera hacer que las cosas fueran más rápidas, pero lo más seguro es que se dé 20 años después, ¿no? Como me sucedió con el mural de Rocotitlán. Yo lo hice, fueron todos los de prensa y nadie sacó una nota. Sacó la nota Proceso y el Universal, que no tenía nada que ver con rock. Todas las revistas que fueron, ni uno sacó nota. O sea, ¿los censuraron desde el origen o qué? O sea, la revista Conecte, la revista Nuestro Rock, todas las revistas que estaban ahí de rock, ninguno sacó, no le pareció importante. 30 años después, ahora resulta que para todos eso es importante y que ese mural. Hay artistas, creadores que no son reconocidos como debería, de cierta manera. O sea, no estamos pidiendo que te pongan una medalla y la estrella en la frente, pero sí que se les reconozca lo que están haciendo. ¿Y por qué tantísimos años después? Digo, afortunadamente estás vivo, amigo, y te estás enterando de ciertos reconocimientos que te están haciendo, o el que te pidan que pintes en tal o cual, y que se valore tu trabajo. También el rollo de pagar, ¿no? Porque qué importante es que se valore, porque tú inviertes tiempo, inviertes tu creatividad, tus sueños, tu todo para crear. Y también dinero al final de cuentas, porque cuesta el material. Los músicos necesitan instrumentos, claro. Y uno como pintor necesita material, para pintar y todo este. Pero como en realidad tu hilo conductor en tu vida no deja de estar pensando nada más en los deseos, sino tu vida es hacer tal cosa, pues te dedicas a hacerla. Si de verdad no tienes amor a eso, te vas a salir. Y vas a decir, es que yo fui, ya ¿cuántos no conocemos que fui músico? Yo también, pero pues nunca, ¿por qué no se dieron a conocer? Pues porque no lucharon más también. Exacto. Tengo ahorita varios planes, por suerte. En esta final de diciembre salí de nuevo en la revista Arte de México, que es la más importante de México. Me acaban de hablar para otra revista, y aparte lo mejor de todo es que la primera es que me pagan por las fotos. Yo no te voy a pagar por esta entrevista, no importa, ¿verdad? Bueno, pero un programa nuevo que también ya está al aire, que se llama Archivos X, donde estoy entrevistando precisamente a toda la gente que está atrás, o sea, porque yo ya he entrevistado a todos los rockstars mexicanos y algunos internacionales, pero ahora también para que los chavos, y los jóvenes, y no nada más los jóvenes, sino también muchos no sepan quiénes están atrás de todo este movimiento. Yo lo que veo es que está atomizado el movimiento, ¿no? Hay muy buenas bandas actualmente, de hecho tocan mejor que muchas de nuestra generación, porque tienen mucho más, hay tutoriales y todo cómo tocar, cosa que no tenían en aquella época, pero primero no son muy solidarios entre ellos, o sea, no tienen ese rollo de solidaridad, de acompañar a los demás, de hacer un movimiento. Tal vez empezó como un gueto, igual como mi generación, fue como un gueto y luego se extendió, ¿no? Y saber aprovechar las oportunidades, o sea, siempre, porque luego de repente lo dudan tanto que dejan pasar. Les sucede como cuando estás enamorado en la secundaria, que por no decirle a la chavita que te gusta, el más ñero te la bajó. No me identifico, no me parece música, pero ya es tu decisión, pero tampoco nadie te dice ponte enfrente del escenario a ver las fuerzas, o sea, mientras vete por las chelas. Claro. Oye, amigo, y también el darnos la oportunidad de vivir el presente, de vivir los que existimos, porque ya cuántos músicos, cuántos artistas ya se están yendo, y ahora ya muertos, ya es cuando dice también las nuevas generaciones, mira, tocaba tal rola, me gusta, ya se fue.
Sí, ahorita pues, no le veo, o sea, ya después de muerto, ¿qué caso tiene hacerles homenaje? La gente ni se entera, ¿no? Los homenajes se hacen en vida. Tu último mensaje para todo nuestro público de Fusión Rock aquí en Radio Mexiquense y también para mí, amigo. Ay. Sí. Pues infórmense de lo que les gusta y también de lo que no les gusta. Hay que saber de todo eso, se llama tener mundo, eso se llama tener información y no se la crean en todos sentidos. O sea, muchas de las cosas que están circulando actualmente, igual que se hacía antes con impresa, pero tú ya no la podías comprar, o sea, la tenías que comprar para enterarte, ahora circula en cualquier lado. Infórmense y aprendan, o sea, todos los días es un día de aprendizaje. Todos los días, y si te gusta algo, síguelo, apóyalo. Claro, vea sus exposiciones, vea sus conciertos, vea sus páginas, que por eso nos vas a decir de qué manera te encontramos en las redes sociales. Pues como Gerardo Montaño GN, o sea, Montajno en lugar de ñ. Ortega, estoy en Facebook, estoy en Instagram y con esto el programa nuevo, pues ya con Archivo X se llama el programa. Refleja en tus pinturas. Ese es mi estilo, mira, porque puedo hacer para poder deformar, primero tienes que hacer la realidad. O sea, si no la puedes deformar. Primero te la aprendes y vas a hacer realismo completamente como los clásicos, pero para que sea mi estilo, yo no hago retrato igualito. Sí la puedo hacer. Pero no, pues si lo quieres, y aparte para que valga ese cuadro, es porque lleva mi estilo, si no vale, si es una copia, no tiene ningún valor, o sea, para ti nada más, pero no, o sea, si algún día llego a ser medio famoso, pues ese cuadro va a costar lo mismo que lo que le pagaste. No, de hecho ya eres famoso y pues algunas obras que he tenido la oportunidad de ver, ahorita me las voy a volar. Así que amigo Montaño, muchas gracias por esta entrevista aquí en Radio Mexiquense, hoy 24 de diciembre, pues ya vámonos por la cena, a prepararlo. A ustedes una felicitación, si festejan o no, lo que sea, lo importante es que se reúnan con quien quieran, a quien aprecien y reúnanse y coman sabrosón y pues hay que estar unidos porque no sabemos si mañana continúa. Así que muchas gracias.